Vivimos en la era de la información, pero jamás fuimos tan ignorantes. Tenemos acceso al conocimiento de todas las civilizaciones pasadas, a los descubrimientos más grandes del ser humano, a las obras que cambiaron el curso de la historia. Y sin embargo, lo único que hacemos con esa herramienta infinita es destruir nuestra capacidad de pensar. Sí, la humanidad entera tiene en su bolsillo una biblioteca de Alejandría digital, pero la usa para ver bailes, chismes y peleas de desconocidos. Y lo peor no es eso. Lo peor es que lo hemos normalizado. Nos reímos de la estupidez como si fuera algo inofensivo. La celebramos, la premiamos, le damos me gusta, la seguimos, la convertimos en moda. Así, poco a poco, hemos construido la civilización más cómoda, más tecnológicamente avanzada y más mentalmente deteriorada que jamás haya existido. Hoy ya no hace falta quemar libros para destruir el conocimiento. Basta con distraer a la gente. No se necesita censurar ideas si puedes saturarlas entre millones de tonterías. Y no se necesita controlar una mente si logras que esa mente pierda el interés por pensar. La ignorancia ya no es un defecto, es una tendencia. Y el pensamiento crítico, ese que una vez movió revoluciones, ahora se considera aburrido, demasiado serio o incluso tóxico. ¿Te das cuenta del nivel de manipulación? Lograron que las personas se avergüencen de ser profundas, que esconder la inteligencia sea más rentable que mostrarla, y que un meme tenga más poder que una idea. Eso no ocurrió por casualidad. Fue diseñado, fabricado con precisión por un sistema que necesita una generación fácil de entretener, fácil de ofender y fácil de controlar. Porque mientras tú peleas en Internet por opiniones vacías, alguien está tomando decisiones que definen tu vida. Mientras tú consumes contenido vacío, otros consumen poder. Y mientras tú te preocupas por encajar, el sistema se asegura de que jamás tengas tiempo de despertar. Hemos reemplazado la sabiduría por opiniones, el aprendizaje por dopamina y la verdad por viralidad. Antes el conocimiento era un camino de esfuerzo, ahora es un ruido de segundos. El saber ya no se busca, se desliza, y la profundidad se extingue, una distracción a la vez. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo una civilización que soñó con la libertad terminó fabricando su propia jaula digital? Todo comenzó cuando dejamos de valorar el pensamiento, cuando el sistema educativo, en lugar de enseñar a cuestionar, empezó a enseñar a repetir, cuando el niño curioso fue etiquetado como problemático y el obediente como ejemplo, y cuando nos convencieron de que estudiar era sinónimo de sacar buenas notas, en vez de aprender a pensar por uno mismo. La educación dejó de formar mentes libres y comenzó a producir empleados obedientes. Dejó de preguntarse, ¿quién eres?, para enfocarse en qué puedes hacer por el sistema. Así nacieron las generaciones que trabajan sin propósito, que viven sin dirección, que respiran pero no despiertan. Después llegaron los medios. El entretenimiento se volvió el nuevo maestro, y lo que antes era un escape se convirtió en una prisión invisible. Nos vendieron la idea de que pensar es agotador, que reflexionar no sirve, que cuestionar es de locos. Y claro, en una sociedad así, el que piensa demasiado molesta. El que ve más allá se convierte en una amenaza. Por eso al sistema le conviene que nadie mire detrás de la cortina. Piensa en esto. Hoy, una persona puede pasar 8 horas seguidas mirando pantallas y no aprender absolutamente nada. Puede consumir miles de imágenes, cientos de opiniones y toneladas de estímulos, sin una sola idea propia. Y lo peor es que esa persona creerá que está informada. La ignorancia del siglo XXI no es falta de información, es exceso de distracción. Y en ese exceso la mente humana se pierde.
Las redes sociales nos entrenaron para pensar en fragmentos, para vivir en ráfagas de dopamina, para necesitar aprobación constante. Nos volvimos esclavos de lo superficial, dependientes de lo inmediato, adictos a la validación. Y esa adicción destruyó nuestra capacidad de atención, de concentración y, sobre todo, de comprensión. El sistema lo sabe. Sabe que una mente distraída jamás se revelará. Sabe que una persona sin criterio no distingue entre verdad y manipulación. Y sabe que un pueblo sin pensamiento crítico puede ser gobernado con pantallas. El resultado es este: una generación que lo tiene todo, pero no entiende nada, que se siente libre, pero vive programada, que presume conocimiento, pero repite frases que no comprende. Una generación que ríe del sabio y aplaude al idiota, que cree que opinar es pensar y que confunde la popularidad con el valor. Hemos fabricado una humanidad desconectada del alma, obsesionada con la imagen y ciega ante su propia decadencia. Y lo más trágico es que no se da cuenta. Porque los nuevos esclavos no llevan cadenas, llevan teléfonos y sonríen mientras los encadenan. El sistema no necesita policías para controlar, necesita notificaciones. No necesita castigos, necesita distracciones. Y no necesita cárceles, cuando tú mismo entregas tu libertad a cambio de entretenimiento. El resultado es una sociedad dócil, infantilizada, emocionalmente inestable, que necesita ser guiada, protegida, alimentada, pero que jamás será capaz de gobernarse a sí misma. Así se fabrica la generación más estúpida de la historia, no con violencia, sino con comodidad, no con miedo, sino con placer, no con cadenas, sino con pantallas. Y mientras sigamos adorando lo superficial, seguiremos siendo parte de una civilización que se cree avanzada, pero que apenas puede sostener una conversación real sin mirar su teléfono. La estupidez moderna no es una casualidad, es un producto, y como todo producto, fue diseñado, empaquetado y vendido con precisión. El sistema descubrió algo brillante. No necesita eliminar la inteligencia, solo tiene que distraerla. No necesita destruir la razón, solo debe saturarla de estímulos. Y no necesita prohibir la verdad, solo tiene que volverla irrelevante. Así es como se fabrica una generación dócil, no por medio del miedo, sino del placer, no a través del control, sino de la seducción. El nuevo esclavo no teme a su amo, lo sigue, lo admira, lo imita. Ama su jaula porque le han enseñado a verla como libertad. Vivimos en un mundo donde la distracción es el nuevo opio y la comodidad el nuevo dogma. Nos han convencido de que el progreso consiste en tener más, hacer más, mostrar más, pero nunca en ser más. Y mientras perseguimos la ilusión de la vida perfecta, vamos renunciando poco a poco a la conciencia. Ya nadie se detiene a pensar por qué vive como vive. Solo corre, compite, presume, se compara, se agota y repite el ciclo hasta que un día se da cuenta de que ha pasado su vida entera sirviendo a un sistema que jamás le prometió felicidad, solo entretenimiento. La estupidez colectiva no nace del vacío, sino del exceso. Demasiado ruido, demasiadas voces, demasiadas verdades, tantas que ya nadie sabe en qué creer. Y cuando nadie sabe en qué creer, el sistema se asegura de que crean solo en él, porque una mente confundida es más fácil de guiar que una mente libre, y una sociedad saturada de estímulos jamás tendrá tiempo para cuestionar las manos que los producen. El sistema entendió algo que los tiranos antiguos jamás pudieron. No hay que silenciar al pueblo. Hay que hablarle todo el tiempo. Hay que gritarle con anuncios, pantallas, notificaciones, noticias, distracciones, hasta que su silencio interior desaparezca, hasta que el ruido se vuelva su hábitat natural. ¿Y qué ocurre cuando el silencio se extingue?
La conciencia también muere. La gente ya no puede estar a solas consigo misma. Necesita ruido. Necesita algo que llenar, algo que mirar, algo que hacer. El vacío interior se convirtió en un enemigo, cuando en realidad era la puerta hacia la claridad. Hemos perdido la capacidad de estar en paz sin estímulo, y eso nos condena a vivir en un estado constante de dispersión. El pensamiento profundo requiere tiempo, soledad y silencio, tres cosas que el sistema detesta, porque en ese espacio el ser humano recuerda quién es. Y un ser humano que recuerda quién es, deja de ser útil para el sistema, porque ya no compra lo que no necesita, ya no obedece por miedo, y ya no sigue a quien grita más fuerte. Por eso el entretenimiento se convirtió en la nueva religión, un culto disfrazado de libertad, donde el altar es la pantalla y el sacrificio es la atención, donde las personas oran cada día a cambio de dopamina, sin darse cuenta de que están entregando su alma a cambio de segundos. La inteligencia no desapareció, fue domesticada. La mente humana, que alguna vez soñó con explorar el universo, ahora se conforma con navegar entre videos de 10 segundos. Y no porque no pueda más, sino porque ha sido entrenada para no desear más. El sistema necesita mentes rápidas, no profundas. Personas que reaccionen, no que reflexionen. Consumidores ansiosos, no sabios pacientes. Gente que hable sin saber, que opine sin entender, que juzgue sin pensar. Una generación de ruido, una multitud incapaz de escuchar. Y en medio de todo hay una gran paradoja. Nunca se habló tanto de ser auténtico y nunca se imitó tanto a los demás. Nunca se defendió tanto la libertad individual y nunca se dependió tanto de la aprobación colectiva. Nunca hubo tanto acceso al conocimiento y nunca se pensó tampoco. Vivimos en una era donde cada persona tiene voz, pero casi nadie tiene algo que decir, porque la mayoría repite lo que otros ya dijeron, y así el pensamiento original muere en la multitud. Mira a tu alrededor. Los jóvenes ya no sueñan con ser sabios, sino con ser virales. No quieren transformar el mundo, quieren destacar en él. Y mientras todos compiten por ser vistos, el sistema observa, calla y aplaude, porque ya ganó. ¿Para qué necesita censurar si las propias masas destruyen a quien piensa diferente? ¿Para qué necesita imponer un pensamiento único si el rebaño lo exige por sí mismo? Así se fabrica la estupidez moderna, con egos frágiles, mentes adictas y corazones vacíos, con una sociedad donde el yo es más importante que el nosotros, donde todo se mide por la apariencia y donde la verdad no tiene valor si no viene acompañada de aplausos. Y lo más trágico de todo es que creemos que somos libres. Creemos que elegimos, que decidimos, que tenemos control. Pero nuestras decisiones son el resultado de algoritmos, nuestras emociones son manipuladas por estrategias, y nuestra atención es una mercancía que se compra y se vende al mejor postor. ¿A eso llamas libertad? A vivir según lo que te muestra una pantalla, a reaccionar como te entrenaron, a amar, odiar o desear según lo que el sistema te programa. Nos han convertido en consumidores disfrazados de ciudadanos, en productos que creen ser personas, y en mentes tan ocupadas en el ruido que ya no pueden escuchar su propia alma. Ese es el triunfo del sistema. No necesitó guerras ni cadenas, solo distracción y vanidad. Nos enseñó a mirar hacia afuera, mientras adentro todo se derrumbaba. Nos hizo creer que el conocimiento es inútil si no se viraliza, y que la sabiduría es anticuada si no entretiene. Así se destruye una civilización, no con bombas, sino con memes, no con represión, sino con dopamina, y no con miedo, sino con placer. Vivimos en una época donde el ruido lo llena todo, pero el silencio se ha convertido en el mayor enemigo del hombre, y es que el silencio obliga a pensar, y pensar duele,
Por eso lo evitamos. Nos rodeamos de distracciones, de pantallas, de opiniones ajenas, de entretenimiento vacío. Porque cuando la mente se queda sola, empieza a preguntar cosas que nadie quiere escuchar. ¿Quién soy? ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué siento que todo es tan superficial? La generación actual no es estúpida porque carezca de información. Es estúpida porque ha perdido la capacidad de preguntar por sí misma, porque sabe todo, pero no entiende nada, porque repite, pero no reflexiona, porque sigue tendencias, pero no ideales. Antes, el conocimiento era un tesoro que se buscaba con esfuerzo. Hoy es una avalancha que ahoga al que no sabe nadar. Y así, confundimos estar informados con estar despiertos. Pero no es lo mismo. Un cerebro lleno de datos no equivale a una mente libre. La libertad no está en saberlo todo, sino en elegir qué vale la pena saber. Y eso ya casi nadie lo hace. Mira a tu alrededor. El sistema no necesita hombres sabios, necesita usuarios. No necesita almas críticas, necesita consumidores. No quiere filósofos, quiere influencers. No quiere pensadores, quiere seguidores. La mediocridad ha sido normalizada y el ruido ha sustituido a la sabiduría. Y nosotros, sin darnos cuenta, hemos entregado el alma a la comodidad. Porque pensar requiere coraje, requiere mirar el vacío y no huir. Y eso es lo que menos queremos. Así, preferimos vivir dentro del espectáculo, donde todos opinan, pero nadie comprende, donde todos miran, pero nadie ve, donde todos existen, pero pocos viven. Hemos fabricado una generación que ríe ante el dolor ajeno, que confunde ironía con inteligencia y sarcasmo con profundidad. Una generación que se burla de todo, incluso de sí misma, sin notar que esa risa esconde su propia miseria. Nos creemos libres porque podemos elegir el color del teléfono, pero no el rumbo de nuestra vida. Nos creemos rebeldes porque criticamos al poder en redes, sin notar que esas mismas redes nos programan para obedecer. El sistema no necesita cadenas si logra que ames tus barrotes, y eso es lo que ha conseguido. Nos dio entretenimiento en lugar de propósito. Nos dio comodidad en lugar de conciencia. Y nos hizo creer que el éxito es acumular, no comprender. Pero el verdadero despertar no está en odiar al sistema, sino en dejar de serle útil. El verdadero revolucionario hoy no es el que grita, sino el que piensa. No es el que destruye, sino el que deja de consumir su mentira, el que se atreve a vivir diferente, a sentir diferente, a pensar por sí mismo, aunque eso lo haga sentir solo, porque la soledad del que despierta es el precio de la libertad. Quizás hemos creado la generación más estúpida de la historia, pero también estamos ante la oportunidad de crear la más consciente. Una generación que entienda que el valor de la vida no está en los números, sino en las ideas. Que recuerde que la inteligencia no se mide por la velocidad con la que respondes, sino por la profundidad con la que entiendes. Que comprenda que una mente manipulada es peor que una mente vacía, porque la ignorancia se cura con educación, pero la estupidez se cura con coraje, con el coraje de mirar al mundo y decir, no seguiré tu juego, con el coraje de dejar de correr detrás de lo que todos persiguen y empezar a buscar lo que de verdad te llena, con el coraje de apagar la pantalla, mirar el cielo y recordar que estás vivo. La inteligencia no está en acumular conocimiento, sino en volver a sentir, en recuperar el alma que el sistema nos robó, en comprender que el sentido de la vida no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de ver cuando ya no tienes nada. Tal vez el verdadero progreso no consiste en avanzar, sino en recordar. Recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Recordar que no naciste para ser parte de una estadística, ni para ser un producto, ni un voto. Naciste para pensar, para crear, para trascender.
Así que, cuando te digan que esta es la era de la inteligencia artificial, recuérdales que también es la era de la estupidez humana, porque nunca antes hubo tanto acceso a la verdad y tan poca voluntad de buscarla. Nunca antes el ser humano tuvo tanto poder y tan poco criterio para usarlo. Y nunca antes, en toda la historia, habíamos estado tan conectados y tan solos. Tal vez, después de todo, la pregunta no sea cómo llegamos aquí, sino si tendremos el valor de salir. Y eso dependerá de una sola cosa, de si aún queda en ti un pedazo de mente que se atreva a dudar. Porque dudar es el primer acto de un alma libre.